Con este panorama, entonces, damos inicio al conversatorio en el cual nos acompañan la señora Micaela Kojukaru. Ella es abogada de la Universidad Ludwig de Múnich, Alemania. Desde el 2012 ocupa el cargo de vicepresidente senior y encargada para Latinoamérica y países mediterráneos del área de suscripción de fianzas y crédito de Sompo Internacional. También nos acompañan, sigan por favor, los invitamos a que nos vayan acompañando, la señora Laura Jensen, es vicepresidenta y directora del equipo de fianzas de Navigators Re de América Latina, trabajó para Transatlantic Reinsurance Company y inició su carrera de seguros en Guy Carpenter March, donde suscribía negocios facultativos de incendio y responsabilidad. También nos acompaña el señor Víctor Mora, vicepresidente y encargado para América Latina del área de suscripción y de fianzas y crédito para Transatlantic Reinsurance Co. Tiene un posgrado en Administración de Negocios de la Universidad de Florida y es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello y superior en seguros egresado del Instituto Universitario de los Seguros de Venezuela. También nos acompañan el doctor Luis Alejandro Rueda, presidente de la Cámara de Cumplimiento, y el doctor Jorge Humberto Botero, presidente ejecutivo de Fasecolda. Señores, demos inicio a este conversatorio. No sin antes reconocer en el auditorio al superintendente financiero y a su equipo. Valoramos mucho la presencia suya, doctor Jorge, y de sus colegas. Alejandro. Gracias, doctor Botero. Me uno a las palabras del doctor Botero dándole la bienvenida al señor superintendente, a todo el equipo de la superintendencia. Y quiero empezar por resaltar la importancia de por primera vez lograr reunir los actores de la industria del ramo de cumplimiento. Estamos reunidos 152 personas en este salón y tenemos conectados vía link y vía Twitter 138 personas más y logramos conectar reaseguradores del ramo de cumplimiento que se encuentran en La Paz, en Lima, en el seminario que comienza el día de hoy. Es decir, logramos reunir los actores relevantes de la industria y creo que es un logro muy importante de Fasecolda, de la Cámara de Cumplimiento y debemos resaltarlo para iniciar. Cuando en la Cámara de Cumplimiento empezamos a pensar sobre la problemática que a varios nos embriaga de lo que está sucediendo en el ramo de cumplimiento y cómo debemos transformar transparentemente la información para conocer la realidad cierta del ramo en el país, en alguna sesión de la Junta Directiva se planteó cómo requeríamos la participación activa de los presidentes de las compañías que trabajan en el ramo de cumplimiento. En ese sentido era un símil como cuando alguien está empezando a padecer una enfermedad, necesita uno traer los especialistas. Y necesitábamos una mayor presencia estratégica con capacidad de dirección, no solamente desde la Cámara de Cumplimiento, sino crear una cámara que generara una capacidad de cambio más inmediata. Y en ese sentido surge, como una iniciativa del gremio, el crear un comité que es el que finalmente se constituye y que gracias al trabajo de las compañías que están en este comité sale el resultado de este seminario. Dentro de los temas evaluados y recogiendo lo que dijo el doctor Maya y el doctor Juan Manuel Díaz Granados y ahora Wilson, nos dan amplio ánimo para seguir trabajando en el ramo de cumplimiento. Empezamos a ver cómo las cosas que vienen nos van a complicar un poquito más la vida, trataremos de entender cómo podremos tarifar, porque la pregunta es si podremos tarifar esos bemoles que no vemos hoy cómo hacerlo. Y en ese sentido, poder tratar de cambiar la tendencia en los aspectos que haya que cambiar. Entonces, cuando surge la idea del conversatorio, quisimos de pronto poner al inicio estos aspectos para generar en todos los que estamos aquí presentes una conciencia, generar un debate sano, respetuoso de qué viene hacia futuro, escuchar qué dicen las cifras con el porcentaje que llegara de la información suministrada de siniestralidad por año de suscripción, no año contable, lo cual desde ya empieza de alguna manera a darnos una tendencia más clara y la invitación que desde la Cámara de Cumplimiento quiere hacerlo los demás actores de la industria es, por favor, suministremos la información. Sin información no vamos a tener la clara radiografía de lo que es la siniestralidad
por año de suscripción, que es la que ya marcó la tendencia en las cifras de ahora. Y posteriormente dijimos, hombre, qué bueno escuchar con esto reaseguradores que quieran acompañar a Colombia y decirnos de una manera transparente, desprevenida, sin direccionamiento alguno de ninguna de las compañías que participan en Fase Colda, de cuál es su visión de riesgo cumplimiento país, cuál es la visión a futuro de su posición, de cómo va la industria, qué pasaría con nuestro reaseguro y qué recomendaciones nos pueden dar. En ese orden de ideas, el comité compuesto dentro de Fase Colda tomó la decisión de invitarlos con 3 preguntas que quiero transparentemente compartir con ustedes. La primera en el conversatorio es, de acuerdo con su experiencia, cuáles deberían ser los criterios objetivos y subjetivos en la estimación y tarifación del riesgo de cumplimiento en Colombia. El segundo punto, basado en su experiencia, ¿cómo perciben ellos la seguridad jurídica en el ramo de cumplimiento en Colombia? Y la tercera, ¿cuál es la percepción de acuerdo con la situación actual del mercado de cumplimiento en Colombia y qué sugerencias podrían darnos como industria? Esas 3 preguntas fueron definidas por el comité de las compañías que han liderado el seminario y en esa medida me permito darle la bienvenida en primera instancia a Laura Jensen. Con amplia experiencia, Laura ha participado seguramente en los contratos de muchos de ustedes, reaseguradora de los Estados Unidos, y te cedo la palabra, Laura, para conocer tus opiniones. Muchas gracias para la invitación. De pronto, Laurita, para términos de direccionamiento vamos a tener máximo 20 minutos por presentación, luego tendremos un espacio para preguntas de los aquí presentes y hacemos un cierre de conclusiones. Disculpa la interrupción. Muchas gracias por la invitación para participar en este panel. Puedo decirles que tengo casi ahora 20 años trabajando en este mercado y yo recuerdo cuando empecé a trabajar en el mercado de fianzas de Colombia era un mercado ejemplar, uno de los mejores mercados que yo he encontrado en este momento. Lamentablemente yo creo que el mercado está cambiando y como podemos ver en las últimas 3 presentaciones. Con respecto a la primera pregunta de los criterios objetivos y subjetivos en nuestra estimación objetiva, debemos mirar el tipo de fianza, si es cumplimiento de obra, disposiciones legales, mantenimiento. También debemos mirar el alcance de los trabajos y su duración y complejidad. No debemos utilizar la misma tasa para una represa que estamos utilizando para un edificio. También es importante de analizar el beneficiario, porque todos sabemos que hay beneficiarios que son más predispuestos para reclamar una fianza que otros. También de dónde viene el financiamiento para la obra, si es el gobierno o si el contratista tiene que también ofrecer el financiamiento. Y con respecto al contratista debemos mirar a su experiencia, su capacidad financiera, su capacidad técnica. Y esto es algo que creo que faltamos mucho. Hoy en día no sabemos la exposición que tiene un contratista. Sabemos lo que tienen con nosotros o con nuestras propias compañías, pero no sabemos lo que ellos tienen en exposición, no solamente en Colombia, pero en la región. Y yo creo que muchos de estos contratistas están sobreexpuestos y no merecen la capacidad que estamos dando, porque si vamos a dar la capacidad, debemos solicitar contragarantías más fuertes. Y también el tema de la contragarantía. Necesitamos buscar contragarantías que son adecuadas por la situación financiera del contratista, por el tipo de obra y si hay o no hay el requerimiento de financiar la obra. Con respecto a la parte subjetiva, no hay duda que tenemos que mirar a la relación comercial y también las condiciones del mercado y las condiciones microeconómicas del país, pero yo creo que hoy en día estamos dando mucha consideración a la relación comercial y no del análisis del contratista. Yo tenía que hacer una capacitación hace muy poco en Argentina y yo he comentado al cliente es que
no todos que quieren nuestra capacidad lo merecen. Y yo creo que hoy en día faltamos eso, que tenemos que analizar bien y solamente dar la capacidad a los que son capaces de manejarlo bien. Con respecto a la pregunta de cómo percibe usted la seguridad jurídica interna al ramo cumplimiento en Colombia, una de las cosas que todos sabemos es que los casos toman mucho tiempo para resolver y esto está causando las reservas de crecer por tema de intereses y penalidades. Entonces, esto es un factor que existe en este mercado. Y yo creo que en la presentación del cambio de ley, esto es algo que es muy preocupante por todos. Es como veo yo, es que el gobierno están mirando a que los aseguradores van a aceptar su riesgo de corrupción. Y yo creo que esto no es lo que debe hacer el seguro, lo que debe hacer la fianza. La fianza es para garantizar el cumplimiento de la obra y analizamos el riesgo en esta manera. No estamos para garantizar la moralidad de un contratista. También recién había una situación muy grande de corrupción en Brasil. Es un caso que se llama Lava Jato, en donde el gobierno, el Partido Trabajalista, pidió a los contratistas un pago a su partido para participar en licitaciones. Entonces, ¿cuándo empezó la corrupción? ¿Quién es el culpable? ¿Quién pidió la coima o quién pagó el coima? Entonces, yo creo que esto es algo que tenemos que definir bien también. Podemos tener un caso donde el beneficiario y el tomador son los dos iguales culpables. Y con respecto a la tercera pregunta, ¿cuál es su percepción de acuerdo con la situación actual del mercado? Yo creo que estamos en una situación con tasas muy bajas. La última presentación, estamos mirando que está subiendo la siniestralidad. Y una de las razones es porque no hay suficiente prima allá. No sé cómo resolver esta situación, porque para poner una tasa mínima implica que todos van a suscribir con una tasa mínima. Pero no sé si quizás puede poner una tasa referencial. Y esta tasa puede utilizarlo para subir o a bajar la tasa, pero tiene que justificar esta decisión. Nuestro modelo para facultativos funciona como así. Si hay una buena balance, podemos reducir un poquito la tasa. Si el riesgo no es tan fuerte, podemos reducir. Y quizás esto puede ser algo que puede apoyar el mercado acá. No sé si es factible, pero es una idea. Y la verdad es que tenemos contragarantías que son insuficientes. Hoy en día yo creo que es muy difícil para ustedes recuperar los siniestros que ustedes paguen. En otros países no es como así. Hay compañías hay mercados donde la contragarantía es hasta 50% efectivo, o hipotecas. Y en mercados hay documentos firmados que son más fáciles para recuperar. Y otra vez regreso a la falta de información completa. No contamos con los trabajos a mano para determinar la saturación del contratista. Yo creo que debemos regresar de tratar de vender no con precio, pero con servicio. El otro caso que creo que hay mucho coaseguro en el mercado, entonces los riesgos no están saliendo
en facultativo, y en el mercado facultativo muchas veces las tasas son mayores. Y yo creo que esto ha tenido un efecto también en la caída de las tasas en este mercado. Y también yo creo que esta idea de mostrar las estadísticas por año de suscripción va a utilizar a todos a ver por dónde va la línea. Es un ramo de cola larga y no vamos a saber en 2 o 3 años cómo anda nuestra suscripción. Va a tomar mucho más tiempo. Y yo creo que es algo que debemos tratar de considerar y utilizar para pensar en tasas, establecer reservas y otras cosas. Y también las comisiones. Ustedes están pagando comisiones muy altos para negocios y negocios donde no están recibiendo toda la información también del contratista. Y quiero decir que hoy en día en Colombia los contratos de reaseguro están llegando a tener, a ponerse no rentables para los reaseguradores. Cuando consideramos los siniestros, consideramos las comisiones y nosotros tenemos un composite que buscamos y en muchos de los casos estamos por arriba de eso. Y eventualmente yo creo que puede tener un efecto muy importante en la capacidad del mercado de obtener reaseguro. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Laura, por tus apreciaciones. Vamos a tomar nota, al final hacemos un resumen de las apreciaciones que coinciden nuestros 3 reaseguradores. Cedo la palabra a Víctor Mora. Víctor representa a Transatlantic Re, una compañía que tiene unas exposiciones también muy importantes en el mercado colombiano. Y Víctor, igualmente con amplia experiencia, escuchamos tus opiniones, por favor. Gracias. En principio quiero darles las gracias por la invitación. Disculpan que quizás todo lo que yo vaya a manifestar no sea del agrado de ustedes, pero lamentablemente es la visión que nosotros tenemos como reaseguradores. Quiero adelantarles antes de empezar con mi disertación de que nosotros en un momento estuvimos participando en la gran mayoría de las compañías en Colombia y nos hemos retirado. Nos hemos retirado porque realmente sentimos que las condiciones que se han presentado en el mercado colombiano para fianza no son adecuadas. Nuestro sentimiento creo que se está viendo reflejado en lo que presentó ahorita el compañero que estuvo antes, donde manifiesta cómo se ha incrementado la siniestralidad y donde se puede percibir que las contragarantías no están funcionando porque no son las adecuadas y ahí ustedes ven que tienen un porcentaje de recupero del 34%. Es muy fácil yo sentarme aquí y empezarles a leer la receta del Fondo Monetario Internacional de qué es lo que ustedes tienen que hacer, pero esa no es la idea. La idea es simplemente decirles cuál es la percepción que nosotros podemos tener con relación al mercado que ustedes manejan. Y a la final, ustedes son los que van o bien a recoger las mieles o bien a recoger las hieles de lo que ustedes están haciendo a nivel de suscripción. Con relación a la primera pregunta de lo que son los análisis objetivos y subjetivos, yo creo que no hace falta que nosotros pasemos por eso. Los objetivos yo creo que todos lo sabemos. Tenemos que analizar el tomador, tenemos que analizar el contrato, tenemos que analizar quién es el beneficiario y aquí yo puedo estar media hora diciéndole la lista de las cosas que hay que ver y yo creo que eso realmente no es lo importante. Lo importante son las cosas subjetivas que ustedes como suscriptores de fianzas tienen que ver. Y estas fundamentalmente son las 3C. ¿Cuál es el carácter, cuál es la capacidad y cuál es el capital que tiene este contratista que está metiéndose en este negocio y que estamos dándole la fianza? Si ustedes quieren, podemos ver 2 Cs adicionales, que es cuál es el contrato principal y cuál es la continuidad que pudiera tener este contratista. Y una que se llama de secundaria, que es la contragarantía, que al final del día termina siendo una de las más importantes. Porque al momento que nosotros hacemos una suscripción, todo es color de rosa. El problema viene después, cuando nosotros tenemos un siniestro, y encima de eso le ponemos todas estas leyes que estamos viendo nuevas, donde termina siendo el presidente de la compañía afianzadora responsable penal de lo que está ocurriendo entre un tomador y un beneficiario.
Entonces, yo creo que esto hay que pensarlo muy bien, yo creo que esto es una situación que tienen ustedes ahorita delicada, yo creo que ustedes están en el momento de ver qué pueden hacer con el ramo. Porque realmente cuando le dicen a uno a título de chiste que la tasa que le van a cobrar es 0,07 como James Bond, yo creo que eso es más bien para ponerse a llorar. Ustedes están manejando capacidades, la capacidad cuesta dinero. Si ahorita la capacidad se volvió un commodity porque existen muchos reaseguradores que les están dando capacidad, eso es un problema que ustedes van a pagar más adelante y lo acaban de ver en la serie. Cuando ustedes hacen la siniestralidad por series, empiezan a ver los montos de siniestralidad real de todos los errores que se han cometido a nivel de suscripción. Y no hace falta que venga un reasegurador aquí y se los diga. Ustedes lo saben mejor que yo. Ustedes están acá. Ustedes no necesitan que venga una compañía que llegó hace 2 años al país y empiece a tumbar las tasas y ustedes en una vorágine de querer dar la tasa y no perder el negocio empiecen a bajar la tasa a 0,07. Con relación a la inseguridad jurídica, más allá de las presentaciones, yo estaba muy tranquilo leyendo el portafolio y me consigo este artículo. Entonces, yo no sé qué opinar, o sea, que dice, el Estado es inasegurable en responsabilidad civil y cumplimiento. Esto apareció en el periódico económico de Colombia. Entonces, yo pienso que esto es una situación que ustedes tienen que analizar también, o sea, esto no es una posición fácil la que ustedes tienen ahora, esto es una posición bastante difícil. Y nuevamente les pido disculpas, mi intención no es venir aquí a decirles a ustedes cómo se hacen las cosas, no es eso. Yo lo único que les puedo decir es que hace 5 años nosotros vimos esta situación de deterioro y después de participar en muchos contratos, nos salimos. Y nos salimos porque sabemos que esto va a llegar a una situación grave. Tienen una insuficiencia de primas. Yo estoy seguro que esa siniestralidad que ustedes vieron ahí ahorita en la presentación es una siniestralidad que es simplemente por los efectos de las tasas que están siendo aplicadas. Yo estoy seguro que esa recuperación del 34% que ustedes tienen es una recuperación que está en esos niveles porque no tienen las contragarantías adecuadas. Pero eso ustedes lo saben, yo no tengo por qué decírselo. Después de eso, tenemos cuál es su percepción de acuerdo a la situación actual del mercado de cumplimiento en Colombia y qué sugerencia podría hacer. La sugerencia que yo les podría hacer es, vean qué es lo que están haciendo. No se dejen llevar por la vorágine de las tasas. Como bien lo dijo Laura, ustedes tienen que competir por servicio, no por tasa. Por tasa es la manera fácil, por tasa competimos en automóviles. Esto es fianza, esto es otra cosa. Ustedes están garantizando que un contratista va o no va a cumplir con algo. Y si a eso ustedes le agregan que le están poniendo una serie de leyes donde ustedes van inclusive a ser penalizados, yo creo que es una cuestión que ustedes deberían analizar mucho mejor. O sea, yo creo que esto no puede seguir de la manera como va. Mi último comentario, esto está en manos de ustedes. Yo en un momento de mi vida, en otra vida, fui cliente de una compañía transnacional. Hace aproximadamente 15, 16 años me tocó venir a Colombia a ver unas fianzas para esta compañía. Espero que no haya ningún corredor aquí porque me van a sacar a tiros de esta sala. Pero me acuerdo que la compañía que nosotros nos hacía a nivel mundial el corretaje de las fianzas nos recomienda que viniéramos a ver aquí a un corredor. Y por supuesto nosotros vinimos y hablamos con ese corredor y ese corredor nos dice, ¿tú necesitas fianza? Sí. Ah, bueno, acompáñame. Nosotros tenemos un piso aquí donde tenemos a un representante de todas las compañías de seguros que hacen fianza. Y muy orondo me dijo, es como que si estuviéramos en el Lloyds. Y yo le digo, ah, qué bueno, vamos a ver. Y efectivamente, estaba la compañía A, la compañía B, la compañía C, la compañía Z. Y me dice el tipo, bueno, vamos a ver qué tasa conseguimos. Yo estoy llegando nuevo al país, la compañía estaba llegando nueva al país, aquí no nos conocía nadie. Y bueno, la compañía A me dice 1, y la compañía B me dice 2, y la compañía 3 me dice medio, y el otro me dice 1/4, y el otro me dice 1/3, y tal. Bueno, salimos con la fianza en la mano. En Lloyds, es verdad que ustedes tienen eso. Ustedes van y tienen a 50 suscriptores. Pero cada uno de esos suscriptores solo le toma el 5, el 10, el 15%. No le toma la totalidad. Por lo tanto, el precio lo dicta el último y no el más barato. Cuando ustedes llegan a esa situación,
que viene cualquiera y le da una tasa y tienen a 7, 8, 20 compañías ahí que le dan la tasa y que el broker se aprovecha de eso porque el broker sigue cobrando su 30%. La única cosa que yo pensé fue, lamentablemente este mercado va mal. Va mal porque el que maneja la relación de la fianza es el único en el negocio que no pone plata. El broker no pone plata. El broker va, los presenta con la compañía de seguros o a ustedes en este caso les trae los 3 o 4 informaciones que él medio levanta, porque tampoco es que se faja mucho levantando información, y si ustedes le preguntan algo, él les va a decir, no, porque la compañía Z no me pide eso, tú eres un loco. Y necesito una tasa de James Bond. Y nosotros vamos y se la damos por la presión comercial. Lamentablemente, señores, eso no lleva a nada bueno. Ahí tienen 114% de siniestralidad, que creo que fue, recuperación del 32%. El broker con su 30% en el bolsillo y sus vacaciones pagas por la compañía de seguros a Japón, a China, a Indonesia, donde ustedes quieran. Y el tipo feliz, feliz. Y en el año 2017, cuando ustedes tienen un siniestro de la serie del 2014, el tipo les va a decir, qué broma, compadre. Pero ahora tenemos que bajar la tasa por un nuevo cliente que les estoy trayendo. Entonces, discúlpenme, eso es una realidad. Y lamentablemente ustedes están pagando las consecuencias. Espero que no sea así, pero si llegan a tener un siniestro sistémico, esto va a ser feo. Gracias. Gracias, Víctor. Nos estamos tomando menos de los 20 minutos, o sea, va a haber tiempo para suficientes preguntas. Quiero darle la bienvenida a Micaela. Micaela Cojocaru es una persona con amplia experiencia en el negocio de cumplimiento también. Fue líder en Latinoamérica para la Munich Re y luego trabajó para una empresa que compró recientemente Sampo, lo cual nos puede dar una visión no solamente desde Europa, sino también lo que hoy desde el mercado asiático se ve para Colombia. Te damos la bienvenida, Micaela. Muchas gracias por la invitación. Me encanta Colombia, me encantan las personas, la alegría del mercado, la belleza del país. Me hace triste el mercado de caución de Colombia, que conozco ya 20 años, y ojalá pueda contribuir con nuestra visión de reasegurador un poco para que haya una reconsideración de ese mercado. Refiriendo a nuestra empresa, Sompo se fundió en 1887, así que somos un poco viejos, pero tenemos plan de seguir mucho tiempo más. Ahora, hay un mercado blando de reaseguro y algunas aseguradoras se sienten como Alicia en los países de las maravillas. No hay uno, pues hay otro. Yo siempre consigo capacidad, pero como Víctor mencionó con mucha razón, hasta los reaseguradores llegan a un momento de decir hasta aquí hemos llegado. Colombia está en ese estado. Nosotros hemos estado en muchos contratos y hemos retirado también nuestro apoyo a ese mercado debido a los resultados insatisfactorios. Seguimos en algunos mercados y seguimos en algunos contratos aquí en Colombia por nuestra confianza en las personas. Y ahora, la pregunta clave es ¿por qué hacemos todo eso? ¿A quién le interesa el ramo de caución? Pues al Estado le debe interesar en primer lugar. ¿Por qué? El Estado está iniciando obras como la metro, como el aeropuerto de Bogotá, ¿y qué está usando? Nuestro dinero, el dinero de impuestos. Nos debe interesar de que esa obra se cumple y que si no se cumple por algún error, por algún fallo, que hay una aseguradora que puede pagar el siniestro o terminar la obra. Y que detrás de esa aseguradora hay también un reasegurador que puede apoyar en ese escenario que debe ser la excepción de la regla. ¿Qué es la caución? Yo pongo mi cabeza en la cuerda para otro. Es decir, yo garantizo, y ahora escuché que encima si el tipo es corrupto, yo voy a la cárcel a lo mejor también. ¿De qué vamos? Yo solo doy mi fianza cuando ese proyecto y cuando esa empresa tiene un buen estado. Es decir, el seguro de caución tiene como regla que aspiramos a una siniestralidad cero, que no es posible, lo sabemos, sin siniestros no existimos ninguno de nosotros, pero caución tiene como regla una frecuencia baja y algunas veces un pico de severidad. ¿Qué vemos en Colombia?
la señal más alta de todos los mercados que he visto en mi vida. Y no creo que todos aquí son malos suscriptores, no todos los proyectos son inviables, pero si hay una sinistralidad de frecuencia tan alta, es porque las tasas no son correspondientemente correctos. Y eso llega a una situación de que nos vamos a retirar del mercado. Y cuando necesitan una obra pública, un puerto nuevo, infraestructura, llega el momento de que habrá problemas de conseguir esas obras por falta de capacidad. Yo no quiero ir tan en detalle a la tarificación de riesgos. Yo he hecho una presentación que creo que todos ustedes pueden recibir por email porque va a ser un poco larguito si voy a todos los detalles. Y las 3 Cs deben estar conocidos y que vemos el cliente en su entorno también es importante. Yo no soy quien puede explicar cómo funciona Colombia. Ustedes saben perfectamente cómo va su mercado. Yo puedo dar una visión internacional. Para nosotros, incluso en Colombia, nos importa mucho que nuestro cliente tenga una suscripción técnicamente adecuada. Y es normal que en algunos casos se cede, sabiendo cuál es el precio técnico, y se cede porque es un cliente muy bueno que por muchos años ha dado buenos resultados y siempre cumple sus obras. Ok. Pero lo que no puede ser es que no hay ni conocimiento cuál es un precio técnicamente correcto y ese precio técnicamente correcto normalmente se calcula por un coste de capital que nosotros por lo menos siempre tenemos que tener disponible, porque si doy una capacidad de 300 millones de dólares y hay un siniestro de esa dimensión, tengo que pagar. Es decir, tengo que tener capital disponible y ese, por los inversores, requiere su precio. Luego hay calidad de riesgos, algunos mejores, otros peores, pues tiene una influencia en el precio. Y al final de todo también queremos cobrar nuestro salario. Eso también tiene un coste. Pues con un precio como está aquí de Kama Sutra o James Bond, es mucho más barato regalar la póliza. Cerramos las oficinas, ponemos una impresora y cualquier corredor imprima un papel y se ahorra todo de salario, de alquiler de oficina, no hay capital, pues cuando hay siniestro tampoco no hay nadie quien pague, pero ahora mismo con la situación del mercado lo veo también complicado que eso se haga en el futuro. Son temas que hay que considerar. El tema de los cúmulos, Laura tenía toda la razón, creo que no tenemos control de que está en el mercado. Si nosotros vamos al sector bancario, la banca sabe perfectamente que yo tengo un préstamo para mi coche, tengo una hipoteca para mi casa y a lo mejor me he financiado la tele. Y dice, ¿y ahora quiero otra cosa más? Pues no, porque ven en un sistema único lo que hay. Nosotros vemos nuestros cúmulos, pero no vemos lo que pasa en mi colega de Real Seguro, no vemos lo que a lo mejor está haciendo la constructora colombiana en Perú, porque ahora hay un auge allí y también tienen capacidades por empresas allí. Y si hacemos la matemática, pasa algo que no solo no merece la tele, no merece ya nada más porque está cogiendo demasiado. ¿Y qué pasa ahora cuando tengo demasiada obra? Puede ser que la economía ahora va mejor, perfecto, pero muchas veces después de un escenario de más tristeza, Colombia ha sufrido por el precio bajo del petróleo, elecciones normalmente no ayudan para que haya suficiente obra. Ahora, a lo mejor un poco más de alegría, ¿qué pasa? Suben los precios de la materia prima, suben a lo mejor los costes de salario y un proyecto que he asumido hace un año se hace inviable. La mayoría de las insolvencias de riesgos no llega cuando la economía está mal, se llega cuando la economía está mejorando. Todos esos criterios hay que contemplar en la suscripción y a la hora cuánta capacidad estoy dispuesto a dar a un cliente. Luego también se está hablando de las contragarantías. Perfectamente correcto. En España tenemos el sistema de siempre firma delante del notario. A la hora de que haya un siniestro, eso ayuda mucho para que se pueda recuperar algo. En Colombia hay el sistema de pagaré, pero a mis oídos llegó ya la información de que ese pagaré ya no es tan importante. Pero chicos, cuando hay un problema, estáis sin recurso. Eso es un tema que
los criterios técnicos de la suscripción no deben bajar. El precio puede variar dentro de un límite técnico, pero si ya estamos con esas condiciones en un nivel muy bajo, no hay que sorprenderse sobre esa siniestralidad. Entonces, vemos también las consideraciones del país. Nosotros damos capacidad en todo el mundo, pero obviamente el ramo de crédito ocasión en nuestra empresa es un ramo. El ramo que más rentabilidad da es catastrófico. Luego, tenemos países que son muy rentables. Cuando yo veo facultativos de Lituania, me ofrecen una tasa de 0,8 al año, pagado upfront, de antes. Si llego a Irlanda, pues un pobre país que quedó en insolvencia, pero ahora si me piden capacidad, las tasas para cumplimiento es 1,5. ¿Qué son esos países? Miembros de la Comunidad Europea. Es decir, en caso de un problema podemos actuar bastante mejor. Ahora me viene un riesgo a lo mejor español, con casa matriz en España, pero haciendo una obra en Colombia y me ofrecen un 0,07, pero en Europa me ofrecen a lo mejor un 0,8, el mismo riesgo en Polonia, ¿qué me va a decir mi jefe? Pero Micaela, estás loca. ¿Por qué vas a alocar tu capacidad X que hemos dicho que tenemos en Colombia? Sé que te gusta bailar salsa, pero ahora hay que ganar dinero. Vamos a ponerlo en Lituania, vamos a ponerlo en Irlanda. En Colombia, cuando esos chicos están un poco ya recuperando, lo consideramos. Colombia está compitiendo con otros países a la hora de recibir capacidad suficiente para obras interesantes. Hay que tener eso en cuenta. Bueno, yo creo que con los precios he tocado ya bastante tema. Seguridad política, jurídica. Aquí tenemos varios problemas. Hay una discusión continua sobre caución condicional y la caución a primer requerimiento o pagable inmediatamente. Hay un problema con la incondicional y pagable en 48 horas como en Perú, que hay una tentación de ejecuciones desleales. En España había ese hecho en la crisis española. Algunos ayuntamientos han dicho, yo necesito dinero, aquí tengo una póliza, la ejecuto, luego ya van a ver cómo recuperan su dinero, pero por lo menos puedo pagar a mis funcionarios que luego roban todo ese dinero, pero por lo menos tengo algo en el bolsillo. En Bolivia me dijeron en una conferencia, bueno, el beneficiario puede alargar la póliza como le dé la gana. Si él estima que el proyecto tarda más, por decisión unilateral del beneficiario está alargando la póliza. Y encima tenían el concepto que la póliza debe servir al beneficiario. Pues en un entorno así, a lo mejor no me siento tan cómodo de aplicar mi capacidad. Ahora, en Colombia todavía tenemos la caución condicional, pero lo escucho mucho más, muy a menudo. Bueno, para competir con los bancos, hay que ser más rápido, no se fían de los pagos. ¿Por qué no se fían de los pagos de las aseguradoras? Porque no tienen dinero, porque los precios no son correctos, porque tienen reaseguradoras Mickey Mouse de que nadie conoce de nada y que no van a pagar a la hora de siniestro. Eso hay que seleccionar. Y es un hecho, si miro países que tienen Basilea III ya en función, los bancos hacen mucho menos competencia a las aseguradoras. Entonces, un entorno jurídicamente más fuerte y con más reglas también ayuda para que todos los jugadores del mercado puedan cobrar las tasas mejor. Países que tienen solvencia, o sea, en su estándar, tienen un estándar de mercado, de procedimientos, de contemplación de riesgos, de costes que hay que cobrar también por parte de la aseguradora. Son ideas que se podrían también aplicar aquí. También ahora, el mercado nacional ahora tiene a lo mejor no tantos negocios. ¿Qué pasa? Tenemos ganas de hacer negocio y vienen muchos chinos a América Latina. Ahora, cuando falla un chino, ¿cómo voy a ejecutar mi contragarantía en chino en la China? Es un problema jurídico. La tendencia de cada vez hacer más negocio internacional también puede tener un impacto en siniestros, en costes jurídicos, en preparación, cómo hacer la póliza, y hay que cobrar para ello. Como último, percepción de la situación actual del mercado de cumplimiento en Colombia.
Bueno, la tasa en caída libre, yo creo que es homeopática porque ya no existe. Uno cree que existe alguna tasa por ahí y cuando se busca mucho, mucho, a lo mejor encuentra un pesito. No puede ser así. Cuando curo la tos necesito algo más fuerte y algunas veces la homeopática es aceptable, pero un jarabe, algunas veces incluso con un poco de codeína ayuda más. ¿Qué es el problema de las altas comisiones de corredores indirectos? Tienen una vida fantástica y yo no soy anticorredora. Yo he trabajado 2 años en una corredoría haciendo un 70% de colocación directa y hemos trabajado mucho. Pero también he escuchado temas como yo doy el mínimo de información, si la aseguradora no encuentra el fallo, no hace bien su trabajo, eso no es mi problema. Yo como corredor tengo que colocar. Si no detectan el fallo, su problema. Eso es muchas veces la mentalidad de un corredor en directo, siento decirlo, y eso no es que todos van en el mismo saco, pero hay tendencias que tenemos que tener más cuidado con quién trabajamos. Ahora, si ese señor hace un buen trabajo, merece su corretaje, pero que sea un 35% y viajes y todo eso, a lo mejor podría ser una idea de que se pone en la póliza cuánto es de verdad su corretaje y el cliente en directo va a decir, hostias, ¿y por qué gana ese tanto yo pago eso? ¿Y qué pasa con la aseguradora? Más transparencia en esos procesos ya puede ser un primer paso de tener una situación mejor. Las duraciones muy largas de negocio necesitan una transparencia mucho más alta y desde el punto de vista del reasegurador no trabajamos con cedentes que no son capaces de darnos estadísticas triangulares en base de año de suscripción. Y esas estadísticas tienen que tener la prima, las reservas, IBNR y resultado. Y los IBNR, por favor, no a gusto después de tomar un caipirinha, sino basado en la experiencia real. Entonces tenemos una base para evaluar ese contrato y decidir si queremos dar capacidad o no. Y si el cliente también tiene carne en el juego, eso significa una retención neta en los XL suficientemente alta. Porque con las comisiones que pagamos aquí en Colombia, que son un 45% fijo más participación en lucros más, incluso con un gran siniestro, con una retención neta también muy humilde, la alineación de intereses no es tan alto. Y si comparamos con otros países, pues esperamos de que la cedente tenga interés propio, que sufra también cuando haya un siniestro, cuando no hay suficiente prima. Y, por ejemplo, la inversión aquí en Colombia todavía puede ser atractivo y ayuda para que el resultado técnico no tan agradable se puede un poco camuflar. Pero si miramos a Brasil, en un año la tasa de interés de inversión ha caído de 15% a 8%, así que tampoco se puede confiar siempre que mis inversiones pueden salvarme mis espaldas. Hay que trabajar para que el resultado técnico por sí es suficiente. Y eso es un tema que creo que muchas veces no es el caso. Creo que yo he contemplado ya todo lo que quería decir. Como último, el ramo de caución para mí es lo más fascinante. Me gusta mucho más que el seguro de crédito, que es mucho estándar. Pero hay que tener conocimiento, hay que ayudar a la gente que sepa suficiente, también conocimiento en el ámbito legal, para que los que hagan las leyes tengan también una idea de qué impacto tienen, y también para los corredores para que sepan un poco mejor cómo vender ese producto que en sí es un insulto. Porque si yo soy constructora, yo soy la más guay, la más chévere, ¿por qué me piden una caución si yo soy tan buena? Es un insulto para el cliente final. Tenemos que trabajar más en el servicio, ser ágil, las administraciones públicas que vean el asegurador como uno que les ayuda. Un funcionario, ¿cuántas veces va a hacer una obra grande? ¿Una vez en la vida? La aseguradora lo hace muchas veces. Hay que enfocarse mucho más en la cooperación con todos que participen en este mercado para conseguir que técnicamente la suscripción sea más adecuada y que se pueda justificar el precio correcto para el producto. Cuanto más commodity es,
Es como mi lavavajilla, que pongo el Ariel o pongo lo que sea mientras me lave los platos, me da igual de dónde viene. Y eso es un poco la situación hoy y creo que ahí debe mejorar el concepto. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Micaela. Vamos bien de tiempo y quisiera, doctor Jorge Súper, teniendo aquí en este auditorio más reaseguradores, quisiera tomarme la libertad de mencionar quiénes están y quisiera invitarlos a que por favor nos den su opinión. Entendemos que hay una importante cantidad de otros reaseguradores, que el hecho no estemos aquí en este panel no quiere decir que sean igual de importantes sus conceptos. Y en ese sentido tenemos aquí en la mesa, en el auditorio, a Mitsui Sumitomo, tenemos a Liberty Global, tenemos a Excel AXA, tenemos a Terra, tenemos a Mapfre Re, tenemos a Markel, tenemos a Travelers, tenemos a Munich y tenemos a Swiss Re. Quisiera invitarlos a que si por favor alguien quisiera hacernos un aporte sobre su visión del ramo de cumplimiento que nos ayude a construir el futuro del ramo, invitarlos a que nos expresen sus comentarios, por favor. Alístanos un micrófono, por favor. Todo lo que hablamos en los cócteles, bienvenido. Tenemos a Gloria, luego tenemos a ti ahí, Hernán, atrás. Buenos días, Gloria Marcela Flores, ¿no? ¿Se oye? Gloria Marcela Flores, Liberty Mutual Reinsurance, ahora. Pasar por varios nombres, creo que este va a ser el último nombre que tengamos nosotros, los de contratos automáticos de reaseguro. Conozco el mercado colombiano desde que empecé a trabajar, conozco los intentos que ha hecho el mercado para mejorar las condiciones de suscripción, de tarificación. Y yo parto de la base que lo que estamos haciendo acá es la primera honesta, transparente forma de tratar de identificar y diagnosticar el mercado. Nosotros como Liberty Mutual queremos el mercado colombiano, igual que los reaseguradores que nos representan aquí al frente, personas que conozco y que estimo entrañablemente, tienen mucha razón. Nosotros tenemos una elección que no es una elección emocional, sino es una elección de capital. Podemos tratar de que nuestras compañías continúen apoyando al mercado asegurador colombiano en el tema de caución, pero creo que toca hacer un esfuerzo muy importante porque lo que más nos está generando problema es la inseguridad jurídica que vivimos y que estamos viviendo. El relajamiento y flexibilización de la suscripción, igual que Víctor ha mencionado, nosotros estamos en muy pocas compañías con tendencia a menos, porque las condiciones de capital para nosotros no son rentables y como decía Micaela, nuestras compañías nos piden un resultado financiero. Yo me apunto a cualquier trabajo que ustedes quieran hacer con los reaseguradores, preguntarnos qué opinión tenemos y qué puede pasar en el peor de los escenarios si estas leyes continúan como vienen. Ustedes saben que el tema de la DIAN está en su segunda etapa. Esto parece asbestos porque empieza una generación, luego otra generación y yo sé que el tema DIAN es un tema que no ha terminado de reventar. El tema Contraloría es un problema inmensísimo y cuenten conmigo como compañía. Yo creo que con todos estos expertos en la materia, cuenten con nosotros, pero hay que hacer algo ya inmediato o nos vamos a quedar sin posibilidad de apoyar el mercado colombiano. Muchas gracias, Gloria Marcela. Hernán. Mi nombre es Hernán Moreno, represento a Terra Brasis. Este es un proyecto que arrancó recientemente. Sin embargo, he estado en el mercado por bastante tiempo y mucho de lo que Wilson nos estaba presentando como resultados del mercado ya lo anticipábamos. Recuerdo que con ocasión
del pago formal de los siniestros de la DIAN, se organizó un seminario específico en Cartagena, donde reaseguradores internacionales y reaseguradores con oficina de representación en Colombia tuvimos la oportunidad de evaluar un poco el momento del ramo en ese entonces, y las conclusiones eran similares a lo que estamos viendo hoy. Tal vez el deterioro, en mi opinión, llegó más rápido de lo que habíamos anticipado en ese seminario. Y yo quiero, en mi papel como asegurador, contribuir un poco con el mensaje que hemos recibido de parte de ustedes. Dentro de mis reflexiones, yo diría que muchos de los mensajes que ustedes nos han pasado como auditorio tienen toda la justificación técnica, jurídica y comercial. Pero creo que debemos cuestionarlos, y quisiera devolverles la pregunta. Es cuánto de la situación que hoy está afrontando el ramo, nosotros como reaseguradores tenemos también la responsabilidad. ¿Cuánto de ese 140% de siniestralidad que nos reflejó Wilson en las estadísticas obedece a nuestro papel como reaseguradores y en algunos casos como proveedores de reaseguro? Esa es la primera reflexión que yo quisiera hacerles. La segunda es permanente el discurso que todos los que nos vemos participando en el mercado de fianzas expresamos en cada renovación. Necesito estadísticas triangulares, quiero ver más calidad de suscripción. Pero en el momento de cerrar las negociaciones de los contratos, vemos unas sobrecolocaciones que uno se asusta. Y no son securities de Mickey Mouse, porque todos debemos estar registrados en la Superintendencia Financiera. Aquí creo que si muchos de ustedes comparten conmigo, nosotros, el mercado de reaseguro, tenemos mucho que ver en eso, pero estamos hablando de reaseguradores también todos de primer nivel internacional. Este mercado no es un mercado que solo pueda subsistir sin el proporcional. Yo me atrevo a decir que más del 90% del mercado de reaseguro en Colombia es de dependencia proporcional. ¿Quiénes proveemos esa capacidad? Nosotros. Entonces, me parece que el mensaje que ustedes pasan es válido desde el punto de vista personal y desde el punto de vista corporativo. Yo me monto en ese proyecto y en lo que pueda contribuir, bienvenido. Sin embargo, me parece que como reaseguradores tenemos que admitir que parte de lo que sucede obedece a nuestros propios comportamientos. Gracias. Muy bien, válida pregunta. ¿Quién quisiera del panel, por favor, responderla? Contestar a la primera pregunta, ¿qué contribuimos los reasegurados a esa situación? En una parte creo que sí, los reasegurados han aumentado también cuota de mercado, capacidades y todo eso, porque había una necesidad. Pero también se ve ahora una tendencia de retirada, que nos vamos del mercado, que no participamos en todos los contratos. Y el reasegurado tampoco puede ser policía del mercado. Y lo puedo confirmar de una experiencia muy impactante. Cuando trabajé todavía para Munich Re, hace 10 años, intentábamos de poner una tasa mínima en los contratos. Y aunque la Münchner tuviera una participación del mercado muy grande, no estuvimos en todos los contratos. ¿Cuál fue la consecuencia? Nuestros mejores clientes eran buena gente, intentaban de aplicar esa tasa mínima y perdieron sus clientes. Porque había otras aseguradoras que tenían un reaseguro propio, in-house o novatos que a lo mejor están registrados, pero no se pueden comparar ni con el capital cuando llega un siniestro fuerte, etc. Entonces, creo que todos tenemos nuestra parte en ese juego, estamos en el mismo barco, debemos trabajar juntos, pero el reasegurador no es la policía del mercado. No puede sanearlo porque no somos un monopolio. Muy bien, ¿alguna otra apreciación? ¿Algún reasegurador que quiera colaborarnos? Excel Kathleen.
Sí, buenos días, soy Emanuel Jaquemín de Excel Catlin, o mejor dicho, AXA Excel desde la semana pasada. Como reasegurador de cumplimientos activo en Colombia, obviamente compartimos todas las preocupaciones que fueron numeradas durante esta presentación y son numerosas. La mayor preocupación que tengo yo es que si continuamos en esta dirección teniendo a la vez complicaciones jurídicas o amenazas por el lado jurídico y por la definición de las coberturas, y por otro lado una competencia irrazonable en las tasas y en el nivel de las comisiones, vamos a acabar sin capacidad. Y si eso acontece, al final todos perderemos, o sea, será un lose-lose situation y que absolutamente debemos evitar. O sea que creo que el mercado tiene que reaccionar de la forma más rápida posible para evitar que acabemos sin cobertura para las obras que el país está realizando. Gracias. Gracias. Una última. Micrófono aquí, por favor. Buenos días a todos, Eduardo Garduño de Swiss Re. Solo un comentario de parte del área de reaseguro. Nosotros ya hicimos llegar nuestro punto de vista a FASECOLDA respecto a nuestras recomendaciones y nuestro punto de vista a nivel internacional de cuáles son las prácticas sobre el manejo de este ramo en general. Nosotros creemos que pues se debe revisar ese tema, que deben de evitarse tener áreas grises en la aplicación de este tipo de pólizas y por lo tanto, bueno, que se retome un poco los conceptos de lo que se aplica de manera general en el resto de los mercados. Ese es el comentario que puedo dar de parte del Grupo Swiss Re. Gracias. Muy bien. Tendríamos tiempo para una última si alguien quisiera. Por favor. Muy buenos días, me llamo Samuel Kenaga de Mitsubishi Mitomo Insurance. Nosotros somos reaseguradoras aquí en Colombia. Hasta ahora pues sí, nosotros hemos tenido muchos proyectos desde el pasado, ¿no? Proyectos con empresas públicas. Nuestra preocupación siempre era enfocada hacia el cliente, ¿no? O sea, si el cliente podría realmente cumplir el proyecto. Pero ahora nos encontramos con esta situación de que no es el cliente, sino es la legalidad y la parte judicial de Colombia. Yo estoy seguro que, bueno, yo conozco, ¿no?, que Colombia es un país muy legal y que se ha comportado, digamos, judicialmente muy bien desde hace mucho tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que ahora vamos a tener muchos proyectos grandes como el metro de Bogotá, quisiera que esta situación, queremos que esta situación se resuelva todo lo más antes posible, ¿no?, para que como dijeron los señores, ¿no? No tengamos ese problema de que nosotros no podemos ofrecer fianzas de cumplimiento aquí en Colombia, que sería un problema demasiado grande. ¿Sí? Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que tenemos un panorama suficientemente claro de las visiones que hay de la mayoría de nuestro mercado reasegurador. Y quisiera ya para culminar de pronto hacer un resumen de lo que nuestros panelistas coinciden y quienes han tenido la oportunidad de expresar sobre lo que ha sido o lo que es el tema de cumplimiento. Quisiera empezar por la primera reflexión sobre la revisión de las condiciones de asegurabilidad, un llamado que hace Laura para revisar no solamente la forma de suscribir, sino las condiciones contractuales, la calidad de nuestros contratistas y particularmente por el momento que atraviesa nuestra ingeniería en Colombia. Coinciden también los panelistas sobre las exposiciones y los cúmulos que tenemos seguramente como mercado, en el sentido de poder conocer que si bien un solo contratista se acumule con una compañía cedente, se multiplica la acumulación con las demás compañías cedentes y por ende desconocemos claramente cuál es el cúmulo final en el mercado reasegurador y por ende la reflexión que quedaría es cuál sería la capacidad de respuesta para en caso de que un conglomerado colombiano falle y cómo sería la respuesta del mercado reasegurador a través de las múltiples aseguradoras.
Coinciden todos en un tema y es los precios bajos, y entramos en un tema que deberíamos seguir en la mesa debatiendo, y es la suficiencia de las primas. Y en ese sentido, creo que hay un tema que debemos entender, y es también el rol del regulador en términos de lo que es el precio en algo particular, y es el consumidor final demanda precio bajo, seguramente, pero este ramo tiene una particularidad, y es que quien paga la prima no es quien reclama. Y quien reclama, como lo vimos en las estadísticas, la mayoría de las exposiciones locales es el Estado. Por esa razón, creo que el punto que se ha mencionado es válido en la medida que la suficiencia de primas para, por ende, poder responder a los futuros incumplimientos es un tema que hay que pararle bolas. Coincide el panel con las cifras que expresa Wilson en términos de contragarantías, que lo vemos claramente reflejado en la insuficiencia de contragarantía, y como lo decían algunos de nuestros panelistas, en teoría no debería haber siniestralidad en el ramo de cumplimiento, porque la contragarantía debería suplir ese siniestro, pero vemos claramente que la contragarantía no es efectiva, lo cual nos permitiría posiblemente concluir que la contragarantía en Colombia, más que ser un factor de suficiencia de prima o tarifación en el precio, se volvió un factor de decisión desde el punto de vista comercial. Se planteó que existe posiblemente un exceso de coaseguro, lo que permite generar grupos para bajar precios, lo cual en una industria global no es una práctica normal. Se mencionó también en el panel y en el público en reaseguradores la exposición que tenemos como mercado local al retiro de reaseguradores del mercado colombiano por el costo de capital. Creemos que eso es un tema que debemos hablar para evitar que en un momento de desarrollo, de generación de proyectos tan importantes y de necesidad de garantizar tales proyectos, los reaseguradores serios se retiren del país. Ya hablamos del tema de precio. Hubo un tema muy importante que poco se debate acá y que fue mencionado por los panelistas, y es el costo de capital. El costo de capital en el mundo, en el ramo de cumplimiento, juega un rol muy importante, y en todos los seguros. Sin embargo, en nuestra industria, por las tendencias, por la cultura que tenemos, posiblemente puede ser un tema más asignado a la necesidad del negocio, la prima, bajémoslo, ganémosla. Entonces creo que se ha hecho un énfasis importante a eso, la importancia que tiene el capital, los gastos operativos, las acumulaciones locales e internacionales, la importancia del pagaré, dónde asignar la capacidad que lleva a lo que ya mencioné sobre el tema de posiblemente asignar en otros países, y un tema vital sobre la seguridad jurídica que el mercado internacional reclama en el país. Se habló sobre los estándares de mercado, importante aspecto hacia futuro sobre Solvencia II, la solicitud de que pueda tener la industria local unos estándares más globales, y un análisis de las vigencias largas que tienen que ver con dos aspectos que entendí son claros sobre la reserva de constitución de siniestros, su impacto en la constitución de los IBNRs y por ende el impacto que tiene en la nota técnica para la debida fijación del precio. Creo que esos tres aspectos técnicos mencionados en el panel son importantes, y los otros son unos temas ya comerciales sobre los corredores de seguros o agentes, donde quedaría la reflexión de cuál debería ser la capacitación, y esta apreciación puede caer al lugar, y es frente al regulador cómo vigilamos las aseguradoras, los agentes y las agencias, y cómo el corredor cumple con los estándares de vigilancia que deben ellos dar para poder cumplir con todos esos estándares. Yo me atrevería a decir que esos son los aspectos mencionados por los aquí presentes, nuestros panelistas, quienes han hablado de ustedes, y permítanme hacer una reflexión final. Detrás de la póliza de cumplimiento viene nuestra visión país. Colombia se está haciendo y se está haciendo para bien, y Colombia necesita tener asegurabilidad responsable. En ese sentido, es responsabilidad de todos nosotros por igual en escuchar estas visiones, trabajar de la mano con el regulador y evitar que la póliza de cumplimiento se siga viendo como se ha interpretado en el pasado, como una estampilla para cumplir con el contrato, que es a última hora, que no importa el color y debe ser la más barata. Eso ha llevado que tengamos una situación de mercado que no está generando el resultado por todos esperados, exposiciones muy altas,
siniestros ya muy altos y primas muy bajas, lo cual dice que cualquier negocio que tome la tendencia de una pirámide siempre va a fracasar. No van a alcanzar los ingresos para pagar los siniestros, más si reiteramos cómo va el país en términos de contratación tan importante. Y finalmente, sin lugar a dudas, es un ramo que no puede continuar, o la póliza de cumplimiento, siendo el peaje para que se siga desfalcando el erario público. La póliza de cumplimiento se ha convertido en el peaje para poder ejecutar contratos donde todos los que estamos aquí sentados sabemos que detrás de eso, en una alta proporción, hay altos índices de corrupción y que este es el pasaporte al final del día para que la corrupción no cese y tengamos un desarrollo como país que todos esperamos. Entonces quiero dar las gracias nuevamente a nuestro panel, para el cual pido un aplauso. Y cederle la palabra al doctor Botero para que cierre nuestro panel. Gracias, Luis Alejandro. Desde la óptica del gremio nos interesan fundamentalmente los problemas de seguridad jurídica que están en el entorno y que se están agravando. No nos conciernen en un mercado libre de tarifas y comisiones, cómo se definen las tarifas de cada quien, qué comisiones se pagan. Eso eventualmente le puede interesar al superintendente en el contexto extremo de la reserva de insuficiencia de primas. De modo que cómo funciona el mercado en sus componentes de intermediación, seguro y reaseguro, desde el punto de vista de tarifas en todos esos ámbitos, es un tema que para nosotros es ajeno, más que ajeno, es una muralla china y allí no podemos penetrar. Pero quería aprovechar la presencia del superintendente para retomar un tema que ya se tocó y que viene a darse, superintendente, en el momento en que parecería que la inseguridad jurídica derivada del caso de Ecopetrol podría estar en vías de solución y justamente surge un problema de gravedad, si se quiere, igual sí, a ese problema. Y es el proyecto de ley presentado por la Procuraduría y el Gobierno Nacional a consideración del Congreso, en el que se dispone, Juan Manuel Díaz Granados hizo una excelente presentación a ese respecto, que el garante, que normalmente es un asegurador, responde no solo por el incumplimiento del contrato, sino que incluso en ausencia de incumplimiento es responsable plenamente como coautor de los actos de corrupción y de las sanciones que se impongan por ese motivo. Eso traslada la función del asegurador de aquel ámbito del desarrollo de las obras y de los compromisos asumidos por el tomador al ámbito de su conducta ética, lo cual introduce un factor que a mi juicio es difícilmente ponderable y eso podría tener o la consecuencia de un grave retraimiento de la industria del reaseguro y del seguro en Colombia o un encarecimiento notable en la medida en que la prima siempre tiene que recoger la percepción de riesgo que asegurador y reasegurador tienen en esos eventos. Entonces, Luis Alejandro, me parece que es bueno que nuestros panelistas discurran sobre eso. Ellos oyeron la presentación de Juan Manuel Díaz Granados y creo que para el superintendente y sus colegas sería muy útil escuchar unos planteamientos de estos amigos en ese terreno. Claro, yo creo que la solicitud está hecha. Los invitamos a que nos den sus comentarios sobre ese tema, por favor. Personalmente, yo creo que si la ley va a pasar como hemos visto, yo veo muy difícil que nosotros podemos seguir operando en el mercado. No hay manera
para analizar el riesgo de corrupción, no hay manera de asegurarlo y no hay manera de establecer una tasa. Esto no es lo que hacemos. Y sería triste, pero yo creo que no veo manera de seguir operando. Estoy totalmente de acuerdo con Laura. Yo creo que es muy importante reducir la corrupción, tomar las medidas, pero el asegurador de caución no es el que tiene influencia en eso. Entonces, ¿cómo vas a castigar a alguien que no tiene ni forma de evitarlo o detectarlo? Porque hasta en empresas de altísimo nivel, como una Siemens en Alemania, había corrupción y los alemanes no mentimos, somos muy serios y mira, así que yo creo que el asegurador de caución no tiene la posibilidad de evitar la corrupción. Eso tiene que venir por otros lados legales, por la justicia y por información y formación y por leyes correspondientes. Gracias. Yo soy el más coloquial de los tres. Yo se los voy a plantear de la siguiente manera. Si yo estuviera ahorita en el mercado colombiano trabajando fianzas, yo estuviera temeroso y me saldría del ramo. ¿Por qué? Porque resulta ser que yo lo que estoy brindando es un contrato que es accesorio a un contrato principal. Y el contrato principal no es negociado por el afianzador. El contrato principal es negociado por un ente del gobierno y un contratista X. Y a mí me traen la información de ese negocio, donde se supone que vigilando los intereses del Estado, estos funcionarios públicos revisan lo que les presenta este contratista y entonces firman un contrato sobre el cual yo doy una fianza que apenas cubre que esta persona contratista efectúe en los términos de ese contrato principal la construcción o los servicios planteados en el contrato al beneficiario. Entonces imagínense si todo esto nosotros lo hacemos aún más extenso y resulta ser que yo estoy trabajando en Transfree sentado en mi escritorio en Miami y un día me llama la compañía de seguros a mí y me dice, Víctor, acaban de liberar una boleta de descarcelación para ti en Colombia porque resulta ser que descubrieron que la compañía de construcción ABC cometió unos hechos de corrupción con el político tal y por lo tanto tú, que no tienes nada que ver en eso, vas preso. Entonces, imagínense la gravedad de la situación que esto está implicando para el ramo. ¿Quién va a querer suscribir fianzas o quién va a querer ser empleado de fianzas o quién va a querer ser presidente de una compañía de seguro a la sombra de esta ley? Y yo no quiero ahondar más allá de esto, porque yo les voy a decir una cosa, estoy seguro que el hecho de corrupción y el que hace la corrupción va a estar en Saint-Tropez, muerto de la risa, y el presidente de la compañía de seguros preso. Entonces yo no sé, o sea, cómo la lógica los lleva a pensar de que el representante de la empresa aseguradora o de la empresa afianzadora es el que debe ser el ente punible por algo que ni siquiera puede ser imputable. O sea, esto llega a perplejidad jurídica, creo que fue el tema el término que utilizaron. Entonces, esto es muy delicado, o sea, yo creo que esto, no sé quiénes están promoviendo esta ley, no sé cuáles son las características y por qué lo quieren hacer. Yo entiendo que quieran combatir la corrupción, pero es que la corrupción no se combate de esa manera. O sea, la corrupción no se combate poniendo preso al que no tiene la culpa. O sea, que hay sujetos que son imputables de derecho, que son los que cometieron los actos de corrupción y que deben ser demostrables, pero esos no son los que van presos. Va preso el presidente de la compañía de seguro, que dio la fianza, que es un contrato accesorio que no tiene nada que ver con la relación. Entonces yo creo que eso es muy peligroso, número uno. Número dos, como bien dijo Laura, dijo Micaela, ¿y eso qué tasa lleva? ¿Quién le va a poner la tasa a eso? Peor aún, supongamos que esto se cae solo,
y que se debería caer solo, pero entonces tienen una multa del 300% sobre la fianza de anticipo que puede afectar también los límites de la fianza de cumplimiento. Entonces, señores, limones es una cosa y naranjas es otra. La fianza de cumplimiento cubre el cumplimiento, la fianza de anticipo cubre el anticipo y lo que se haga con el anticipo. Entonces, ¿cómo se le va a aplicar un 300% de multa? Peor aún, la tasa que yo estoy cobrando, que ya es insuficiente, se la estoy dando solamente para el límite de la fianza de anticipo. Y entonces me van a poner a pagar 3 veces. O sea, ¿ustedes creen honestamente que yo me voy a meter en un negocio así? Esas son las cosas que yo creo que hay que ver. Peor aún, déjame decir esto. Es que puede haber, como lo señalaba Juan Manuel, el contratante, que es el tomador, puede estar cumpliendo y haber cumplido, y aún así, ¿no? Nada más es eso, o sea, yo creo que es un simple llamado a la reflexión, yo creo que esto no hace falta términos pomposos, esto no hace falta cálculos hechos por un actuario, esto es simplemente lógica. Y la verdad, les digo honestamente, o sea, por este camino yo creo que no es. Doctor Jorge, respuestas dadas a la pregunta formulada. Nuevamente, muchas gracias. Ellos vinieron solo a este evento. ¿Alguien quiere una Juan Manuel? Micrófono. La encrucijada del náufrago. No, es para una precisión jurídica, para efectos de que el señor superintendente y su equipo no vaya a tener un entendimiento que no es estricto a la luz del proyecto de ley. El proyecto de ley trata la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es el tema 1, pero tiene otro capítulo sobre el tema contractual. Tal vez no hubo un entendimiento de todas las personas del auditorio en el sentido de los efectos para el seguro de cumplimiento. Y los efectos para el seguro de cumplimiento no implican responsabilidad penal del asegurador. Eso hace parte de del otro capítulo. Los impactos para la operación del seguro de cumplimiento es que aparece un nuevo riesgo involucrado en las pólizas, que es el riesgo de corrupción, que es de muy difícil manejo, tarifación, detección, cuantificación. Es más, yo no sé cómo sea el IBNR de la corrupción. Creo que si fuese actuaria escribiría una tesis sobre eso, pero no, por fortuna no. Tengo muchos amigos actuarios, pero no lo soy. Entonces, ese es el tema 1. Y el tema 2 es que se generan nuevas causales de caducidad en virtud de las cuales se hace efectiva la póliza. Y se hace efectiva la póliza cuando hay problemas con el anticipo, se hace efectivo el amparo de anticipo, pero con 2 graves problemas. El primero es que crean una multa nueva del anticipo, del 200%. Quiere decir que la severidad se triplica. En la exposición la severidad se triplica. Y lo segundo es que cuando hay problemas de anticipo, lo que hoy acontece es que se hace efectivo el anticipo, pero de acuerdo con el proyecto de ley se hace efectivo el amparo de anticipo, pero al ser causal de caducidad se hace también efectivo el amparo de caducidad, con lo cual ya tenemos una hiperseveridad agregada entre los 2 amparos. Y el último tema es, el mensaje es, ¿cuál va a ser la filosofía del proyecto? Si es salvar los contratos o un esquema punitivo a ultranza en donde también haya que matar al contrato. Porque si de lo que se trata es de salvar el contrato, valdría la pena considerar otras alternativas. Y ahí surge una preocupación que ha tenido el sector desde antes, y es que hoy en día no hay claridad en caso de siniestro de qué papel, qué rol puede jugar el asegurador. Si el asegurador puede pagar en especie y en qué condiciones, porque la tendencia es de las entidades públicas es la aseguradora, si quiere darle continuidad al contrato, la única alternativa que tiene es ponerse la camiseta de contratista y ser simultáneamente contratista y garante. No se le permite
que la aseguradora seleccione un contratista que asuma la posición contractual y la aseguradora conserva su papel de garante sobre el nuevo tramo contractual. Ese tema no está resuelto y además porque las entidades públicas en algunos casos dicen: yo a usted asegurador lo dejo ejecutar el contrato, pero me paga la cláusula penal de todas maneras, caso en el cual pues no tiene ningún sentido salvar el contrato si ya con la cláusula penal pues lo matan porque lo dejan completamente desfinanciado. Esos eran básicamente los planteamientos que se hacían en esa materia, y valdría la pena, si se va a regular algo en materia de seguro de cumplimiento, prever esa posibilidad de que el asegurador pueda, en un marco de administración de riesgos, de gestión de recursos y de garante, no de contratista, poder salvar los contratos en general, independientemente de si el caso es corrupción o no es corrupción. Cualquier tipo de contrato puede salvarse, y creo que eso es beneficioso para el Estado y para el sistema como tal. Doctor José Miguel. Gracias. Quisiera tal vez mencionar dos aspectos que me atrevo a interrumpir la agenda para mencionarlos porque no se han mencionado todavía. Uno, el tema lo venimos discutiendo de tiempo atrás en la Cámara Técnica. Las discusiones son diversas, profundas, pero también quisiera llamar la atención sobre una limitada capacidad nuestra bajo dos contextos: el marco regulatorio, el concepto de notas técnicas, el régimen de reserva técnica e insuficiencia de prima, en mi opinión, generan, por decirlo de alguna manera, una limitación a adaptarnos rápidamente a las condiciones de mercado. Y el otro aspecto es el aspecto que mencionaba el doctor Botero. En esas cámaras técnicas obviamente está limitada la total discusión de lo que son los aspectos comerciales o los aspectos tarifarios. Entonces, de alguna manera en la Cámara Técnica, a pesar de una absoluta conciencia de la situación y de la tendencia, yo siento que hemos tenido en el pasado, los que hemos sido partícipes de las mismas, por decirlo de alguna manera, de tener una camisa de fuerza que no tenemos una variable externa que retroalimente de manera muy rápida las condiciones de adaptación a la estimación y tarifación de riesgo, que quisiera mencionar ese tema únicamente. Muy importante, y hacemos el vínculo perfecto a la siguiente charla, que me permito, Ingrid, adelantarme un poquito. Vamos a escuchar ahora a Jorge Rodríguez. Jorge es presidente de Afianzadoras Sofimex en México. México vivió una situación como Colombia, en términos también muy complejos, y lo hemos invitado desde Fasecolda a que amablemente nos cuente su experiencia de cómo el mercado mexicano, desde el punto de vista regulatorio, ha logrado una solución en los aspectos por José Miguel mencionados, y adicionalmente como industria que tuvieron también un proceso largo, complejo, pero que hoy tiene el mercado mexicano una posición en Latinoamérica en un contexto bastante importante. Jorge es expresidente de la PASA, de la Pan American Surety Association, y amablemente, al igual que nuestros panelistas, han venido solo a esta reunión. Entonces pido para ellos nuevamente un aplauso y a ti una gratitud anticipada.